Ok, que entonces voy a compartir pantalla. Ok, espero que todos puedan ver la pantalla ahí y que todos me escuchen bien. No lo van a creer, pero hace poco fui a predicar en una congregación y el PowerPoint que tenía para el estudio que iba a hacer, lo tenía en español. Y iba a predicar y me di cuenta después, cuando estaba leyendo, me di cuenta como, oh, esto está en español todo. Así que el PowerPoint me sirvió solamente de guía en esa congregación para los hermanos, ah, porque todos ahí hablaban en inglés. Lo bueno es que la predicación después la reunión la tenía en inglés, entonces aprendieron un poco de español. Ah, ok, entonces estamos en Judas, la carta que está antes de Apocalipsis, y hemos estado viendo acerca del tema principal de esta carta, que es contender por la fe. Recuerda que esta palabra contender viene de la idea del tatami de lucha, en lo que estas dos personas están luchando intensamente para botar a uno al suelo y dejarlo allí de alguna forma hasta que no resista más, hasta que se dé por vencido. Entonces, la idea de contender por la fe significa luchar y pelear intensamente. Ahora, dimos la idea antes, esto no significa que yo voy a estar insultando personas, tratando mal a personas, golpeándoles con la Biblia en la cabeza para que entiendan. No se trata de eso. ¿De qué se trata? De mantenerme en la posición de la verdad. Y si estoy en una no debate, porque esto no se trata de un debate muchas veces cuando contendemos por la fe, porque yo no quiero ganar mi punto, usted no quiere ganar su punto, usted quiere que la verdad sea visible para todos y lleguemos a la unidad de la fe. Entonces, cuando llegamos a la unidad de la fe y cuando tenemos el deseo y el pensamiento de que queremos que la verdad sea prevalente, no mi punto, no su punto, sino que la verdad sea prevalente, vamos siempre a poder contender verdaderamente por la fe. Entonces, estamos en este deseo de luchar y pelear intensamente por la fe, y la palabra, recuerde que la palabra de Dios enseña algo y debemos creerlo, someternos y defenderla. Entonces, la idea de Judas en esta carta, ¿recuerda de lo que Judas iba a escribir? Judas iba a escribir acerca de la salvación, pero terminó escribiendo acerca de qué? De contender por la fe. Entonces, recuerda que la iglesia es el pilar de la verdad. Sostenemos la verdad como iglesia. Cuando usted deja de sostener la verdad, deja de ser qué cosa? La iglesia de Dios, porque la iglesia sostiene la verdad. Entonces, esto es algo fundamental para nosotros, luchar o pelear o contender por la fe. Recuerde, como Pedro dijo en su primera carta 3:15, lo hacemos con esta idea de gentileza, porque queremos ganar almas para Cristo, no defender nuestros puntos. Entonces, Judas nos muestra bastantes ejemplos aquí y varios de estos ejemplos están en el libro de Segunda de Pedro. Recuerda que en la segunda carta de Pedro, el capítulo 2, tenemos aquí el ejemplo de Israel, de los ángeles, de Sodoma y Gomorra, del arcángel Miguel, tenemos el ejemplo de Caín, de Balaam, de Coré, de Enoch. Tenemos el ejemplo de los apóstoles al final de la carta. Entonces tenemos bastantes ejemplos de bastantes cosas, de bastantes personajes, la mayoría de ellos del Antiguo Testamento. Y la semana pasada terminamos viendo tres. Israel, por un lado, fue salvado de Egipto, pero después fue destruido ¿en dónde? En el desierto. Creyeron, pero después dejaron de creer. Los ángeles abandonaron su morada y hay un juicio esperando para ellos. Sodoma y Gomorra también se encendieron en pecado y hay un castigo del fuego eterno esperando también para ellos, como lo dice Pedro en su carta. Entonces, el versículo 8 empieza diciendo, no obstante, dice, de la misma manera, también estos soñadores, ¿recuerda a qué se refiere con estos soñadores? Está hablando de los falsos maestros, ¿ok? Entonces, todavía sigue el mismo tema, el mismo principio, porque está hablando de los falsos maestros.
Y como dice en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 10, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, en inmundicia, desprecian el señorío, atrevidos, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Entonces Pedro dice exactamente, casi exactamente lo mismo, o Judas dice exactamente lo mismo que Pedro. Están hablando acerca de la misma cosa, pero ¿cuál es la diferencia entre Pedro y Judas? Pedro dice que estas personas van a venir. Judas dice que ya están en dónde, ya están aquí entre nosotros. Entonces esa es la diferencia. Pedro está hablando que en un futuro van a venir, Judas está diciendo ya están aquí. Entonces pasó muy poco tiempo en que eso sucedió, porque en el primer siglo habían bastantes falsas enseñanzas, falsas doctrinas, aun cuando vivían los apóstoles. Entonces, dice que son soñadores, se dejan guiar por lo que piensan, por lo que creen, por lo que sueñan, por lo que su mente va. Entonces, confíen en sus sueños, confíen en lo que creen. Y Jeremías habla acerca de esto, los falsos profetas que hablan cosas vanas, profetizan cosas, que hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Entonces, ahora en el Antiguo Testamento, los profetas, algunos profetas, estaban diciendo esas cosas. También dice que mancillan la carne. Esto habla de inmoralidad sexual. ¿Recuerda? Un poco de esto lo vimos la semana pasada. Entonces, esto habla de que mancilla la carne, se refiere a inmoralidad sexual, cualquier tipo de inmoralidad sexual. Primero de Corintios, Pablo nos dice que deberíamos huir de la fornicación. Ahora, recuerda lo que hizo José cuando se le presentó con la tentación de cometer una inmoralidad sexual. ¿Qué hizo José? Se quedó allí parado diciendo, no, yo soy fuerte para soportar esta tentación. Yo soy fuerte para resistirme a la tentación. ¿Qué hizo José? Salió Huyó. huyendo del lugar. Él no dijo, oh, yo voy a quedarme aquí simplemente porque yo soy fuerte en el Señor. No, él salió corriendo. Muchas veces eso es lo que necesitamos hacer. Eso es lo que Eva debería haber hecho cuando la serpiente le empezó a hablar. Ella debería haber salido corriendo y no sucumbir y estar allí ante la tentación. Entonces Judas está hablando de todo tipo de inmoralidad sexual como homosexualidad, adulterio, fornicación y todo ese tipo de inmoralidad sexual. Ahora, recuerda lo que dice Efesios capítulo 5, del 3 al 5. Es un interesante texto que está ahí en Efesios, y nos ayuda a entender algunas cosas. Por ejemplo, Pablo empieza diciendo en el versículo 3, dice, fornicación o toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a qué? A santos. Entonces, hermano, usted y yo, aunque no lo crea, aunque no se vea así, usted es una persona santa en el Señor, ¿ok? Aunque usted no se vea así, es santo. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer usted como un santo, hijo de Dios, pueblo de Dios? ¿Qué es lo que debería hacer usted? No pensar en esta cosa de pecados que son fornicación o inmoralidad sexual o inmundicia o avaricia. Y Pablo dice que ni aún sé qué cosa, ni aún se nombre entre vosotros. Y después sigue diciendo en el versículo 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acción de gracia. Bueno, esto es demasiado bueno que muchos cristianos no están leyendo esto o no han llegado a entender esto. Muchas veces hay personas que son cristianos que hacen bromas de doble sentido o que muchas veces hablan cosas que no deberían hablar, que son no buenas. Y Pablo dice, ni siquiera se nombren entre vosotros. Entonces, lo que sale de mi boca, hermano, puede hacer que alguien deje de seguir a Dios, o lo que salga de mi boca puede hacer que alguien sea edificado. Recuerda lo que dice Santiago, que la lengua es un miembro pequeño, pero produce ¿qué cosa? Bastante destrucción. En Chile le decimos los lengua suelta. Siempre están con la lengua allí queriendo hablar. Entonces, muchas veces hay personas que siempre están queriendo decir algo simplemente y queriendo decir cosas que no son buenas.
no son buenas para edificación, no son buenas para acción de gracias. Entonces, Pablo dice, ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces, la última cosa dice que rechazan la autoridad. La pregunta es, ¿a qué autoridad se está refiriendo Judas aquí? A Jesús. Específicamente, no sé, ¿cómo, hermana? Jesús. Puede ser a la autoridad de Jesús, pero recuerde que los escritores del Nuevo Testamento hablaron acerca de someternos a las autoridades terrenales. Pedro nos dice, Pablo nos dice en Romano, en el libro de Tito, puse allí Tito en inglés, pero quizás la autoridad de los apóstoles, porque los apóstoles les fue dada autoridad, ¿correcto? Jesús les dio autoridad a los apóstoles, o puede ser la autoridad de Jesús. Jesús tiene toda autoridad y no va a llegar la autoridad del Padre, pero quizás estas personas nos están sometiendo a todas estas autoridades. Rechazan cualquier tipo de autoridad. ¿Por qué? Porque ellos quieren ser quizás su propia autoridad. Pero estamos hablando de un tema espiritual aquí. Entonces, si estamos hablando de un tema espiritual, se refiere que ellos no quieren someterse a la autoridad de los apóstoles, a la autoridad de Jesús, a la autoridad de los ancianos que puede, si hay una congregación que tiene ancianos, no quieren someterse a la autoridad. Ellos quieren ser su propia autoridad. Hermano, primero, para que yo pueda tener autoridad sobre alguien, ¿qué es lo que debería hacer yo primero? Someterme a la autoridad de otra persona. Entonces, recuerde esto, un principio bíblico que aparece en Filipenses, que aparece en Efesios, que aparece en otras cartas. Deberíamos considerar al otro más importante, ¿qué cosa? Que a mí mismo, superior que yo. Entonces, Pablo dice, someteos unos a otros en el temor de Dios, ¿correcto? Entonces, esto se refiere también a ese tipo de cosas. Ahora, la última cosa del versículo 8 dice que blasfeman de las potestades superiores. ¿Cuáles son esas potestades superiores? Específicamente no nos dice, pero uno entiende que son seres espirituales. ¿Ok? Hablan mal de seres espirituales, hablan mal de quizás de cosas que no entienden, cosas que no saben, pero hablan mal. Ahora, notar el ejemplo del arcángel Miguel. Una de las cosas que quiero hacerle notar, que es algo pequeño que quiero hacerle notar, los ángeles en la Biblia, hay diferentes categorías de ángeles. Hay simplemente los ángeles, también están los arcángeles, también están los serafines, también están los querubines. Todos estos tipos de ángeles tienen diferentes, en la Biblia, trabajos que hacer. ¿Ok? Hay algunos que tienen 6 alas, hay algunos que tienen 4 alas, pero los ángeles específicos no se nombra que tienen alas en la Biblia. Muchas veces uno piensa en un ángel y piensa que tiene alas automáticamente. Pero hay otros seres espirituales como los arcángeles o los serafines o querubines que sí tienen alas. Ahora, tenemos aquí al arcángel Miguel. Y es interesante que nos da el ejemplo del arcángel Miguel. ¿Y cuál es el ejemplo? En el versículo 9. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con el cuerpo, por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, ¿qué cosa dijo? El Señor te reprenda. Ahora, en segunda de Pedro 2:11 nos dice exactamente lo mismo, pero no nombra específicamente a Miguel. Ahora, Judas nombra específicamente a Miguel. Ahora, la pregunta es, ¿por qué nos da este ejemplo de Miguel? ¿Por qué Miguel contendía con Satanás? ¿Por qué Miguel contendía con Satanás por el cuerpo de Moisés? ¿Cómo Judas sabe acerca de este arcángel cuyo nombre es Miguel? ¿Cómo Judas sabe acerca de que Miguel contendía por el cuerpo de Moisés? Ahora, ¿cuál debería ser nuestra respuesta a esto? Recuerda que las cosas secretas pertenecen ¿a quién? Dios. A Jehová, pero las reveladas pertenecen a nosotros para que las sigamos, para que las sometamos a ella, para que las pongamos por obra. ¿Cómo es que Judas podía saber estas cosas? Bueno, vamos a hablar de esto más después, pero
una de las primeras cosas que debemos pensar es que cada escritor de la Biblia es inspirado, ¿correcto? Entonces, cuando un escritor es inspirado, al igual que Judas, eso refiere que Dios de alguna forma reveló verdad hacia los escritores del Nuevo Testamento que otros no sabían o no conocían. Y esta puede ser una de las verdades que Dios reveló a Judas acerca de Miguel. Ahora, no sabemos específicamente, no sabemos cuándo, dónde, cómo, por qué. Pero Judas está usando este ejemplo para hablar acerca de aquellos falsos maestros que no se someten a la autoridad, que son soñadores, que rechazan todo tipo de autoridad, que mancillan la carne. Y Judas dice, incluso el arcángel Miguel, que es más grande en poder, que es más grande en señorío, ni siquiera él hace un juicio de maldición contra las potestades superiores. Pero estos falsos maestros hablan mal de cualquier cosa, incluso de las potestades superiores. Entonces, la pregunta es, hermano, ¿por qué Miguel, vamos a hacer varias preguntas, quizás puedan pasar el resto de la lección en este versículo, pero ¿por qué Miguel estaba contendiendo por el cuerpo de Moisés? Ahora, esto es difícil de responder y no sabemos específicamente por qué, pero déjeme darle una idea, ¿ok? No sabemos específicamente por qué, pero déjeme darle una idea. Ahora, ¿de dónde huyeron los judíos? El pueblo de Israel, ¿de dónde salió siendo esclavo? Dije, De Egipto. ¿Cuántos años estuvo en Egipto Israel? 40. 400 años. Ah, Eso es bastante tiempo para acostumbrarse a todas las costumbres que los egipcios tenían, ¿correcto? Una de las costumbres las cuales adoptaron los judíos estando en Egipto fue la idolatría. ¿Qué hicieron cuando Moisés subió al monte a recibir los mandamientos? Moisés estaba demorando y ¿qué hicieron? Un Vamos a becerro. construir un becerro para adorarle. Necesitamos algo. Entonces la idolatría estaba incrustada en los israelitas que salieron de Egipto. Estaba allí en ellos muy enfocada. ¿Ok? Entonces, ¿cuál podría ser el uso que los judíos o los israelitas le podrían dar al cuerpo de Moisés? Quizás lo usaban para adorarlo. Quizás podían Objeto de usarlo adoración. para idolatría, para adoración. Ahora, recuerde que los egipcios son conocidos por lo que llamamos a las momias, ¿correcto? Ellos podían mantener un cuerpo por muchos años y sabían el proceso de mantenerlo, sabían perfectamente, y de nuevo, ¿cuánto tiempo estuvieron los judíos en Egipto? 400 años. Entonces lograron entender cómo embalsamar un cuerpo, cómo mantener un cuerpo. Vamos a leer un poco más para poder entender esto. Ahora, los egipcios, según la National Geographic, ellos dicen que el proceso de momificación tomaba 70 días y era realizado por sacerdotes especiales que trabajaban como embalsamadores, o incluso los israelitas ayudaban en este proceso de embalsamar, porque como eran esclavos, entonces los ocupaban aún. Entonces la momificación se llevaba a cabo básicamente en tres etapas: extracción de órganos, extraían todos los órganos, secaban el cuerpo y cubrían el cuerpo. Ahora, cuando hacían esto, el primer paso consistía en extirpar todos los órganos internos que pudieran deteriorarse rápidamente. Usted sabe que quitaban el cerebro por las fosas nasales con pequeñas pinzas, lo sacaban todo. ¿Cómo hacían eso? No tengo idea, pero eso es lo que los expertos decían. Ah, y el único órgano que le dejaban era el corazón, porque ellos decían que el corazón es necesario para el día del juicio. Ellos sabían que había un día de un juicio en sus escritos, entonces le dejaban el corazón solamente. Entonces las partes extraídas, como el estómago, el hígado, los pulmones, los intestinos, se conservaban por separado, se colocaban en recipientes llamados frascos, canopos, que los conservaban para después también, de alguna forma, adorarlos y ponerlos dentro de estatuas. ¿Okay? Los sacerdotes también dejaban solo el corazón en su lugar, esto es lo que estaba diciendo recién, creyendo que era el centro del ser y la inteligencia de una persona. La creencia egipcia también creía que el órgano era necesario para el juicio final del espíritu.
y con las partes removidas, las partes internas removidas, el cadáver era cubierto con natrón, y el natrón era un compuesto natural de sales de sodio que eliminaba toda la humedad del cuerpo. Eso es lo que hacían los egipcios. Eliminaban por completo casi la humedad del cuerpo y lo dejaban el cuerpo disecado, como casi como pescado ahumado. Disecaban todo el cuerpo. Después de eso, el cuerpo estaba listo para ser envuelto en cintos de metros de lino. Y después de unas pocas capas, el cuerpo se cubría de nuevo con una resina tibia para fijar la tela. Entonces, todo esto, estoy diciendo todo esto porque los judíos vivieron mucho tiempo en Egipto y sabían conservar los cuerpos perfectamente. Ahora, cuando hay una cosa física, también hay una batalla espiritual. Y la batalla espiritual muchas veces no la vemos nosotros. Hay bastantes ejemplos en el Antiguo Testamento acerca de que algo está sucediendo espiritualmente y al mismo tiempo está sucediendo físicamente en algo. Por eso Pablo nos dice en Efesios que no tenemos lucha contra qué cosa. Contra sangre ni carne, sino contra potestades espirituales en las huestes celestiales. ¿Okay? Entonces, nuestra lucha solamente no es física, también hay una lucha en el lugar espiritual por nuestras almas. Entonces, Miguel no solamente estaba luchando espiritualmente con Satanás, también había algo físicamente sucediendo con el pueblo de Israel, que querían quizás conservar el cuerpo de Moisés. Y Moisés, no le voy a dar mi cuerpo para que lo usen para cualquier estupidez, como la idolatría, por ejemplo. Entonces, cuando uno, por ejemplo, lee esto, en Zacarías hay un ejemplo bastante parecido a lo que Judas menciona. Pero, por ejemplo, Deuteronomio 34, versículos 5 y 6, que se habla de la muerte de Moisés. Estos dos versículos dicen, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Entonces Jehová le dijo a Moisés que iba a dormir, a morir con anticipación. Ahora, como Dios le dijo a Moisés que iba a morir con anticipación y cuándo iba a ser su último día, Moisés también lo dijo a Josué y Josué lo dijo al pueblo. Entonces todo el pueblo sabía acerca de la muerte de Moisés. Pero Moisés no quería que nadie supiera dónde iba a morir. Eso es lo que dice el versículo 6, ¿correcto? Dice, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Entonces, ¿por qué piensa usted que ninguno conocía el lugar de su sepultura? Porque podían usar su cuerpo ¿para qué? Quizás para la idolatría. Ahora, alguien me puede decir, pero quizás no es lo que Miguel tenía en mente cuando estaba contendiendo por el cuerpo. La pregunta es, ¿por qué alguien va a contender por un cuerpo cuando sabemos que nuestro cuerpo aún va a perecer? Pero era otro motivo detrás, ¿ok? Ahora, si hablamos de la idolatría, hay un ejemplo que quiero darles acerca de la idolatría, solamente un ejemplo que está allí en Segunda de Reyes 18:4. Este rey, me parece que es el rey Ezequías, dice que quitó los lugares altos en el Segunda de Reyes 18:4, dice quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera e hizo pedazo a la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaba incienso a los hijos de Israel y la llamó Nehuastán. Ahora, ¿qué estaban haciendo los judíos cientos de años después de que Moisés murió? ¿Qué estaban haciendo? Según Segunda de Reyes 18:4. Si alguien tiene el micrófono abierto, puede decirme. ¿Qué estaban haciendo los judíos varios años después? Adorando a la serpiente. Adorando a la serpiente. ¿Usted ve eso en este versículo? El rey Ezequías, que encontró el libro de la ley y todo esto, fue y derribó todos los lugares altos, quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, todo. ¿Y qué es lo que tenían todavía? La serpiente de bronce que Moisés había levantado para hacerlos vivir después de quejarse contra Dios y después de la idolatría que tenían. ¿Qué hicieron? Más idolatría aún. Empezaron a adorar a la serpiente de bronce y le quemaban incienso. Incluso le tenían un nombre a la serpiente de bronce. Bueno, yo no quiero ser fuerte con esto, pero muchas veces
los judíos en el Antiguo Testamento me parecen un poco estúpidos. ¿Cómo no podían ver lo que estaban haciendo? Alguien no hace mucho me dijo, nosotros deberíamos aprender de nuestros errores. Yo dije, oh, esa es una forma estúpida de aprender. Yo no quiero aprender de mis errores, puedo aprender de los errores de los demás, puedo ver los errores que otros cometen para yo no cometerlos. Si yo veo una piedra en la calle y veo a una persona tropezarse con esa piedra, yo no voy a ir y voy a decir, ok, yo también quiero tropezarme con la piedra y caerme de cara. Eso sería estúpido de mi parte hacer eso. Yo no quiero aprender, si cometo errores porque quizás no vi los errores de otros, pero no quiero aprender de mis errores, quiero aprender de los errores de los demás. Por eso el Antiguo Testamento está lleno de ejemplos para que uno no haga lo que ellos hicieron, como dice Corintios. No blasfeme, no idolatre, no se queje, como ellos hicieron. Entonces está lleno de ejemplos. Entonces, ahora, con decir esto, yo solamente le estoy dando lo que entiendo acerca de por qué el cuerpo, Miguel estaba contendiendo con el diablo por el cuerpo de Moisés. Porque cuando hay una lucha física, también hay una lucha espiritual, en el ámbito espiritual, que nosotros muchas veces no vemos. ¿Okay? Entonces, ahora otra pregunta que nos surge. ¿Quién es el arcángel Miguel? Hay 4 textos en donde es mencionado. 2 están en el Antiguo Testamento y 2 están en el Nuevo Testamento. Y siempre es una referencia a alguien que está en... La palabra arcángel se refiere a un jefe de ángeles, ¿ok? Esa es la palabra arcángel. Alguien que está sobre otros ángeles. Entonces, el único lugar que donde es mencionado es en Daniel 10, Daniel 12, Apocalipsis 12 y aquí en Judas versículo 9, ¿ok? Y siempre está relacionado con alguna batalla espiritual. Ahora, yo quiero que vaya conmigo a Daniel, abra su Biblia en Daniel. Si esto nos toma más tiempo, está bien, pero yo quiero que abra su Biblia en Daniel para que veamos este arcángel allí, ¿ok? Vamos a empezar en el capítulo 9 de Daniel, ¿ok? Mejor empecemos en el capítulo 8, por favor. Capítulo 8 de Daniel. Si no tiene su Biblia, este es el momento de salir corriendo y buscar una. O si no tiene y ve a alguien al lado suyo con una Biblia, quítesela y ocúpela. Ok, vamos a empezar en el capítulo 8. Aquí hay el rey Belsasar tenía una visión. Y no vamos a hablar de la visión porque no es el punto. Pero versículo 15 dice, versículo 15 del capítulo 8, espero que todos estén en el capítulo 8, versículo 15, dice, aconteció que mientras yo, Daniel, dice, consideraba la visión y procuraba comprenderla, la visión que tuvo Belsasar, ¿correcto? Y él dice, consideraba la visión, procuraba comprenderla, y aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a la visión. Ahora, no quiero simplemente divagar en esto, pero al parecer con apariencia de hombre podría haber sido Jesús, porque Jesús estuvo ¿desde cuándo? Desde la eternidad, estuvo a través de todo el Antiguo Testamento. Pero no quiero asegurar eso, pero apareció alguien con una forma, una figura de hombre, ¿ok? Entonces este hombre o este ser espiritual con figura de hombre dijo, Gabriel, habló a alguien, Gabriel, enseña a la visión. Entonces el versículo 17 dice que vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Después tenemos en el capítulo 9 que Daniel está orando, y este es el versículo 1, dice que es el año primero de Darío, hijo de Asuero,
Este es el rey de los persas. Y dice el versículo 3 que Daniel estaba orando. Daniel empezó a orar, ¿correcto? Dice, estaba orando, el Señor, buscando al Señor en oración, en ruego, en ayuno, en cilicio. Y oré, dice el versículo 4, a Jehová mi Dios se dice confesión, diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto. Toda esta oración llega hasta el versículo 19. ¿Usted puede ver eso? Hasta el versículo 19 llega la oración. Ahora, en el versículo 19, él sigue orando. Ahora, déjeme hacerle una pregunta, si tiene su micrófono abierto. ¿Cuánto tiempo piensa que le tomó a Daniel decir esa oración? ¿Cuánto tiempo usted demoraría en leer todo eso? Hasta el versículo, del versículo 3 al versículo 19. ¿Cuánto tiempo le tomaría en leer todo eso? 1 minuto, medio, tal vez. Sí, quizás 1 minuto. Digamos 5 minutos si es bastante lento en leer. Digamos Sí. 10 minutos si es más lento como yo. Pero no creo que más de eso, ¿ok? Digamos 15, okay, 15 minutos, ¿ok? Seamos bastante generosos. Aunque con esos 15 minutos quizás podríamos leer todo el libro de los Hechos. Pero digamos 15 minutos, ¿ok? Mantengamos la mente en 15 minutos. Ok, versículo 20. Recuerde, Daniel está orando, haciendo petición por su pueblo, ya han pasado 15 minutos, y el versículo 20 dice, ahora estaba hablando y orando, y confesando mi pecado, y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, el versículo 21, cuando el varón Gabriel, del capítulo 8, ¿correcto? De la visión anterior, dice, ¿a quién había visto la visión al principio? Volando con presteza, volando, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Versículo 23. Al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Cuándo el ángel Gabriel le fue dada la orden de que saliera de la presencia de Dios? Al principio de su ruego de Daniel. Al principio de la oración. Ahora, esto no se trata de tiempo, pero ¿cuánto tiempo tomaría de llegar de la presencia de Dios hasta donde está Daniel? No sé, ¿ok? No sé. Pero parece que Gabriel se tomó desde cuando Daniel empezó a orar. Daniel sigue orando, han pasado algunos minutos y llega Gabriel. Y Gabriel dice, hey, me fue dada la orden desde cuando empezaste a orar, ahora estoy aquí para hacerte entender la visión que viste en el capítulo 8. Bueno, no dijo eso, no dijo, oh, viste la visión en el capítulo 8, pero dijo, la visión que viste, ¿correcto? Entonces, aquí va a hablar acerca del Mesías. Esa es la visión del Mesías. Eso es lo que nos dice el versículo 25. Que nos habla acerca de cuando el Mesías iba a venir, cuando Jerusalén espiritual iba a ser edificada. No necesitamos entrar en detalles porque no estamos estudiando Daniel, pero es para que entiendan que un ser espiritual puede ser enviado del cielo para dar entendimiento a un hombre, a este profeta llamado Daniel. Ahora usted dice, pero ¿por qué estamos hablando de Gabriel cuando estábamos hablando de quién? De Miguel, ¿correcto? Gabriel es un ángel. ¿A dónde aparece Gabriel de nuevo en la Biblia? ¿No fue que se le apareció a María? No, ¿o sí? Se le apareció a María. Cuando le dijo, María, muy bendecida eres, llena eres de gracia, bendita entre todas las mujeres, el Señor es contigo y todo. Se le apareció a los pastores, ¿correcto? Entonces aparece en el Nuevo Testamento. Al parecer, Gabriel es como un mensajero. La palabra ángel significa un mensajero, ¿correcto? Entonces Miguel está llevando mensajes, como lo hizo con Daniel, lo hizo después con María y con los pastores. Él llevaba mensajes, ¿ok? No está en ningún tipo de batalla espiritual ni nada. Ahora, quédese conmigo en esto. Capítulo 10. Aquí tenemos otra visión. Tenemos a Ciro, que es el rey de Persia, en el capítulo 10. Y tenemos
a Daniel se le fue revelada esta visión que Ciro tuvo. Y en el versículo 2 dice que él estuvo afligido por 3 semanas, no comió, no bebió a manjar, ni vino, nada de eso. Y dice que después en el versículo 4, en el día 24 del mes primero, dice, estaba yo en la orilla del gran río Hidekel. En el versículo 5 dice, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de, ¿cómo? De lino fino. Y su cuerpo era como berilo, y su rostro parecía como un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos, sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Esa es una descripción completamente y absolutamente de Jesús. Si usted lee Apocalipsis capítulo 1, esa es la descripción que se le da a Jesús en Apocalipsis capítulo 1. ¿Okay? Entonces Daniel de alguna forma vio a Jesús en esta forma de hombre. Versículo 7 dice, y solo yo, Daniel, vi aquella visión, que vio a este hombre vestido de lino. Vamos a leer ese versículo en Apocalipsis, ¿ok? Entonces, dice versículo 8, estamos en el versículo 8. Dice que después yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió, y desfalleció, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro, en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas, y sobre las palmas de mis manos, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti ha sido enviado ahora. A ti ha sido enviado ahora. Recuerda como Gabriel, que fue enviado. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando, dice Daniel. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que pusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras, ¿qué dice la persona? Yo he venido, como Gabriel, ¿recuerda? He sido enviado desde que empezó tu oración. Y este otro también había sido enviado desde el momento en que Daniel estaba allí. Ahora, versículo 13. Dice, más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero aquí, ¿quién? Miguel, dice, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Ok, sabemos que los postreros días o los días finales, como dice Hebreos capítulo 1, son los días donde la iglesia comienza, ¿ok? Pero, ¿quién vino para luchar contra el príncipe de Persia? No en una forma física, porque ¿quién es el rey de Persia? Ciro. Ciro es el rey de Persia, ¿recuerda? Se lo dice el versículo 1. Ciro es el rey de Persia. Entonces, de alguna forma, estos naciones tienen a un ser espiritual luchando también en el ámbito espiritual. Pero Miguel vino para hacer qué cosa? No para traer un mensaje, Miguel vino para hacer qué? Luchar. Entonces, Miguel estuvo luchando ¿cuántos días? El versículo 13, ¿cuántos días estuvo luchando este ángel? Dice 21 días. 21 días. Y al parecer ese fue el tiempo de una batalla que hubo en el reino de Persia acerca de si iban a dejar que los judíos profesaran su fe abiertamente. ¿No recuerda cuando firmaron el decreto que nadie podía orar, nadie podía ofrecer a Dios oración, todo ese tiempo? Entonces, recuerde, batallas físicas, muchas veces hay batallas espirituales que no vemos. Pero Miguel vino para luchar, no vino para traer un mensaje, él vino para luchar. El versículo 21 dice, yo te declararé, en el capítulo 10, versículo 21, dice, yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino ¿quién está ayudándole? Miguel. ¿Y Miguel quién es? Dice, vuestro príncipe. Entonces había un príncipe para los de Persa, y había un príncipe que era Miguel, que estaba con el pueblo judío. Entonces, de nuevo, cuando hay una batalla física, también hay ¿qué cosa? Espiritual. Una batalla espiritual, que no lo vemos con nuestros ojos. Recuerda
Elías, cuando fueron a buscar a Elías, y el siervo pensó que estaba la multitud de los soldados, y Elías oró y dijo, Señor, por favor, abre los ojos de este siervo para que vea. ¿Y qué pasó cuando el Señor abrió los ojos del siervo? Había Estaba rodeado multitudes de de... ángeles que no estaba viendo. En su mente como, ¡wow! Y Elías dijo, más son los que están por nosotros que los que están contra eh, nosotros. contra nosotros. Entonces, recuerda esto, hermano. Por eso Pablo dice en Efesios, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestados, contra seres espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay luchas espirituales que se están librando que nosotros no sabemos, no vemos. Pensamos nosotros que estamos luchando contra cierto pecado, pensamos nosotros que estamos luchando para seguir nuestra fe, pensamos nosotros que la nación que la que estamos viviendo está luchando contra no implementar más pecado, seguir en más pecado, pero no es solamente eso, hay batallas espirituales que se están librando también, que nosotros no vemos. Entonces, fuimos a todo esto simplemente para ver a Miguel. Ahora, lamento demasiado que por ver esto pasamos la mayoría del tiempo y la mayoría del tiempo se nos fue. Pero vaya al último lugar, que es Apocalipsis 12. Apocalipsis capítulo 12. Tampoco vamos a estudiar Apocalipsis, pero para que vea que Miguel está allí, ¿ok? Librando otra batalla espiritual, ¿ok? Vamos a empezar en el versículo 7, para no confundirnos. Vamos a empezar en el versículo 7. Capítulo 12, versículo 7. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo, que otra batalla espiritual. ¿Y quién está allí en esa batalla espiritual? ¿Está Gabriel? No, Miguel. Miguel, Miguel está Miguel. luchando. Porque Gabriel es para el que lleva los recados, el que lleva los mensajes. Pero Miguel Mensajero es el que está luchando. de la Entonces espada. Miguel dice, y sus ángeles, los que están a cargo de él, luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, y se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama ¿quién? Diablo. Diablo y Satanás. Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora, ¿cuándo sucedió eso? Recuerde que la salvación de usted, mi salvación, vino ¿cuándo? Cuando Jesús murió en la cruz y resucitó. ¿Y él ascendió a dónde? ¿Cómo? Cielo. Cuando iba ascendiendo a los cielos. Cuando él ascendió al cielo. Porque cuando él ascendió al cielo, Daniel dice en el capítulo 7 que le fue dado gloria, que le fue dado honor, que le fue dado dominio. A Efesios capítulo 1, al final de Efesios, dice que él tiene todo el poder, todo el señorío, todo el dominio y está sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces, cuando él ascendió al cielo, le fue entregado todo. ¿Y qué pasó cuando él ascendió al cielo? No solamente él ascendió al cielo en esta batalla física de morir en la cruz, pero también había una batalla espiritual donde estaba Miguel luchando contra Satanás. Y Satanás fue arrojado de alguna forma espiritual a la tierra. Y mire lo que dice el versículo 10. Es lo más hermoso para nosotros los cristianos. Dice, entonces oí una voz en el cielo que decía, ¿qué cosa decía? La voz. Ahora viene la salvación. Ahora viene la salvación. No solamente la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de ¿qué cosa? De la sangre del Cordero. Sangre del Cordero. Sin la sangre de nuestro Cordero no podíamos ganar la batalla espiritual que se estaba librando. La única forma que Miguel podía ganar la batalla espiritual que estaba librando en el cielo era por medio de la sangre del Cordero. 20 moradores. Bueno, de nuevo, lamento que nos quedamos en este versículo. Pero espero que entendió esta gran panorama espiritual que siempre se está librando
en los lugares espirituales. Recuerde que no toda bendición se encuentra en los lugares espirituales. Hay batallas en los lugares espirituales que no vemos. Entonces, ¿cuál es la razón de por qué Judas está usando a Miguel para decirnos que siempre hay batallas espirituales? Y que ni siquiera Miguel, que tiene este poder de vencer a Satanás, él ni siquiera va a decir, va a maldecir a alguien o reprender a alguien. Él va a decir, el Señor te reprenda. Entonces, nosotros deberíamos someternos a la autoridad y siempre decirle al Señor que Él haga el juicio que debe hacer en cualquier situación. No nos queda tiempo, porque ya se nos fue el tiempo. Y pensaba cubrir hasta el versículo 16 y nos quedamos en 3 versículos. ¿Puede creer eso, hermano? Fácilmente, dice usted. Fácilmente puedo creerlo. Pero mire lo que dice el versículo 10 para terminar aquí. Dice, estos, que son los falsos maestros, hablan de cuántas cosas no conocen, y las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Irracional. Dice, blasfeman de cosas que no conocen. Hermano, esto es una gran lección para nosotros. No necesitamos saber todo. Por eso Dios dice en el Antiguo Testamento, las cosas secretas pertenecen ¿a quién? A Dios. Y las reveladas pertenecen a nosotros. Hemos ido a través de cosas que Dios sí ha revelado, pero no nos vamos a dejar guiar por cosas que Dios no ha revelado. Como por ejemplo dicen personas, vinieron los ángeles y tuvieron relaciones con las mujeres de la tierra y nacieron los gigantes y todo, y después teníamos esto y apareció los, ¿cómo se llaman? No, los Nefelín, no recuerdo ni cómo se llaman en español. Y los ovnis y todos ellos, los ovnis son los hijos de los ángeles y empiezan a mezclar cada cosa. Y hay personas que incluso piensan que estas personas tienen poderes sobrenaturales y están en la tierra con nosotros. Incluso las películas de X-Men, que no sé si ha visto alguna, dicen fue una advertencia de estas personas que viven en la tierra con nosotros. De nuevo, las cosas reveladas pertenecen ¿a quién? Al Dios. Señor. Y de nuevo, no necesitamos entender todo, hermano. ¿Recuerda a Abraham cuando Dios le pidió a su hijo que sacrificara a su hijo? ¿Se imagina a Abraham diciendo, no, necesito entender esto primero antes de hacerlo? No, ¿qué hizo Abraham? Fue. Simplemente lo hizo o simplemente obedeció. Cuando Dios nos dice, necesitas ser bautizado para el perdón de tus pecados, y personas dicen, pero no entiendo por qué Dios me está pidiendo eso, no entiendo por qué Dios está pidiendo que tengo que bautizarme, no entiendo por qué. No importa que no lo entiendan, ¿qué es lo que debería hacer usted? Someterse a la autoridad de Dios. Simplemente hágalo. Sométase a la autoridad. Obedezca. Sí, obedezca, no necesita saber todo. Pero sí necesita, ¿qué cosa? Someterse Obedecer. a la autoridad de Dios. Si Dios lo dice, simplemente lo hago. Imagínense qué lógica tiene, hermano, en el libro de Josué, caminar por 7 días alrededor de una ciudad con murallas gigantes. ¿Qué lógica tiene eso? Como me imagino a todos los soldados, cientos de soldados, preguntándole a Josué, Josué, entonces, ¿cuál es el plan para conquistar Jericó? Y Josué, el plan es caminar por 7 días alrededor de la ciudad y al 7º día vamos a gritar como locos, tocar las trompetas y los muros van a caer. Imagínense todos los soldados pensando como, Josué, eso no es un plan, Josué. No creo que ganemos con ese plan. Pero cuando escucharon, no, este es el plan de Dios, ¿qué hicieron todos los soldados? Hagámoslo. Si es el plan de Dios, no necesitamos lógica para el plan de Dios, no necesitamos entender el plan de Dios, simplemente necesitamos ¿qué? Obedecer. Obedecer el plan de Dios. Y eso es lo que tiene más sentido. Simplemente obedecer.
Bien, mis hermanos, terminemos allí. Dejaron de ver la pantalla, ¿correcto? Y yo lo estaba viendo por el Facebook también, a la Bueno, vez. estaba doblemente viendo. Sí, 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 está muy bueno.